Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque del curso de biología. Estábamos hablando de la clasificación botánica de las plantas y nos habíamos enfocado en la palabra monocotiledón y dicotiledonia, ¿ya? Primero, mono viene del prefijo uno, que significa un cotiledón, ¿ya? Ahora, ¿qué es un cotiledón? Un cotiledón es una estructura muy similar a una hoja, pero esta hoja no se refiere a la hoja de la planta, se refiere a una hoja que se encuentra en la semilla, ¿ya? En la semilla. Entonces me preguntan, pero ¿cómo es eso? ¿Tú no has visto algunas semillitas, por ejemplo? Vamos a ver, ¿qué semilla tiene como una especie de hojita, como una especie de cascarita, vamos a decirlo así? La manzana creo que tiene una especie de cascarita, me parece la manzana, ¿no? Cuando la haces la manzana la puedes sacar, creo que adentro es blanquito y afuera es marrón. Entonces es una hoja embrionaria, es por eso que dice que se encuentra en la semilla, es una hoja embrionaria. O sea, si hablamos de un cotiledón, podemos decir que es una hoja embrionaria, ¿ya? Una hoja embrionaria. Y si me dice monocotiledón es porque presenta solamente uno. Y si me dice dicotiledón es porque presentan las plantas con flores, van a presentar dos cotiledones. ¿Ya? Van a presentar dos cotiledones. No te vayas a olvidar eso. ¿Ya? Entonces ya sabes que en las monocotiledonas presenta solamente un cotiledón y en las dicotiledonas son dos. ¿Pero qué es cotiledón? ¿O qué es cotiledón? ¿Qué significa cotiledón? Cotiledón es una hoja embrionaria. Es una hoja embrionaria. Es una hoja embrionaria. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Es importante que lo conozcas porque vas a verlo mucho, mucho más adelante y cuando escuches vas a decir, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? No, entonces para que no estés ya más o menos tu cabecita tiene que ir familiarizándose con esas palabritas nuevas. ¿Ya? Vamos a ver, importante. ¿Qué es importante recordar en el reino plantario? Importantísimo recordar que las plantas más evolucionadas son aquellas que reciben el nombre de angiospermas. ¿Ya? Las angiospermas son las que contienen todo, la que normalmente nosotros estudiamos cuando hablamos de plantas. Contienen raíces, contienen tallo, hojas, frutos, flores y dentro de ello vamos a encontrar también a las semillas. ¿Ya? Entonces, esas son las angiospermas, las más evolucionadas, las que contienen todo. Ahora, las plantas realizan la función de nutrición. Dentro de la función de nutrición vamos a especificar que fabrican su propio alimento, que se alimentan por la raíz. Por la raíz ingresa la savia bruta, el agua, las sales minerales, todo ingresa por la raíz. Todo lo que está ingresando recibe el nombre de savia bruta. Todo lo que ingresa por la raíz recibe el nombre de savia bruta. ¿Ya? La clorofila, la fotosíntesis, el sol van a dar paso a la savia elaborada. O sea, esta savia bruta va a pasar hasta las hojas. ¿Dónde se realiza la fotosíntesis? En las hojas. La fotosíntesis se realiza en las hojas. Entonces, por eso le va a llegar el sol, la clorofila se activa, se abre el cloroplasto y va a realizar la fotosíntesis. Aquí se va a producir la savia elaborada. Posteriormente, se va a repartir la savia elaborada por esos vasos. ¿Cuáles son los vasos? Los vasos son Xilema y florema. Ya, xilema y floema.
Además, las plantas respiran. ¿Cómo respiran? Toman el oxígeno del aire desprendiendo el dióxido de carbono. En este caso, cuando hablamos de la respiración y la transpiración de las plantas, es al revés. No estamos hablando de fotosíntesis, ¿ah? Estamos hablando de lo que realiza la planta para sí misma. Para sí misma. Ahora, dentro de su función de reproducción, se reproducen de manera sexual por polinización y germinación, y de manera asexual, lo que te había dicho, los estolones, los rizomas y los tubérculos, ¿ya? De manera asexual, los estolones, los rizomas y los tubérculos. ¿Quiénes realizan reproducción asexual? Las briofitas, por ejemplo, van a realizar una reproducción asexual, al igual que las pteridofitas. Ya tienen una reproducción asexual. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Miss. Sí, perfecto. Entonces ya saben que se van a reproducir por esporas las briofitas y pteridofitas. Una curiosidad, miren este árbol inmenso. Este árbol inmenso vive en California. Su nombre es secoya y es la planta más grande del mundo. Mide 1000 metros. 1000 metros. Mira, este huequito es un túnel que se hizo para pasar un carro. O sea, es inmensa, ¿ya? Entonces aquí tenemos a la secoya, que es la planta más grande del mundo, ¿ya? La planta más grande del mundo es la secoya, secoya. Miss, una pregunta. ¿Quién hacía la reproducción asexual? Las briofitas. Gracias, Miss. Disculpe, la reproducción sexual. Las angiospermas y las gimnospermas. ¿Ya está? Ya. Ya está, listo. Muy bien, vamos a pasar. Vamos a pasar, a ver. A mi naricita que quiere estornudar. Ya está. Vamos a pasar a la siguiente, lo que es el texto. Vamos a ver aquí. Algo más que quería mencionar de la secoya. A ver, es la más grande. Ah, ya. Te iba a mencionar de la secoya cuánto es el tiempo que tarda en formarse un tronco maduro de la secoya, aproximadamente 20 años. 20 años demora en este árbol en formarse ese tronco maduro, o sea, fuerte, ¿no? Demora Sí. 20 años. ¿Y la secoya aún sigue estando en ese mismo lugar? Sí, es un bosque. Ahí van a encontrar, bueno, ahí van a encontrarlo, como si se fueran de viaje. ¿No? Ahí va, ahí se encuentra, es secoya o secoya, es igual. Aquí creo que he colocado mal el dato. A ver, las plantas. Debe ser aquí 100 metros, 1000 no es demasiado. 100 metros es aquí. ¿Ya? Sí, 100 metros. Vamos a corregir aquí el dato. Miss, ¿ahora cómo voy a borrar si lo puse con rojo? No importa, píntalo, dale un puntito. Mejor. ¿Me Yo escucha? lo tacho y después lo vuelvo a corregir. Ah, sí, porque no. Ahí está mejor. Listo.
Algo más te iba a mencionar de la secuoya, se me fue porque como estaba en esto, así que el internet y que se me va y se ve bien y como no lo veía en pantalla, se me fue. De repente se me va a acordar más ratito y te lo voy a mencionar. Ya, entonces hasta aquí estamos viendo las partes importantes de la planta. Ya, no te vayas a olvidar los datos. ¿Qué ciencia estudia la planta? La botánica. Botánica. ¿Cómo se llaman los conductos? Xilema y florema. Flema y flema. Cuando o qué absorbe por la raíz la planta, Savia bruta. La savia bruta. Su alimento. ¿cómo se convierte en savia elaborada? ¿Por la reacción de qué? En la fotosíntesis, pero ¿con quién? La fotosíntesis, ¿cómo se da? ¿Qué necesita para tener fotosíntesis? Necesita la hoja. En la hoja se realiza la fotosíntesis, pero ¿qué necesita? El sol. Ujú. El sol, la clorofila, claro, la clorofila. ¿Qué tipo de reproducción tienen las briofitas y las pteridofitas? Las biofitas, asexual, Asexual. Se reproducen por esporas, esporas, ¿ya? Por esporas, no te olvides. ¿Cómo se llaman las plantas menos evolucionadas? Briofitas. Las briofitas, ¿no? Las briofitas, ¿ya? Entonces, importante. ¿Y las más evolucionadas? las Angiosperma, ¿ya? Listo. Entonces, con esos datos estás, pues, ya prácticamente al 100% sobre el reino plantae. Vamos a ver rapidito acá respondemos para poder irnos ya a casita a descansar. Jordani, la ciencia, ¿cómo se llama la ciencia? la botánica, La botánica, muy bien, es la botánica. Matías, ¿qué estudia la botánica? Estudia las plantas. Estudia las plantas sin flores, ¿cómo se llaman, Gabriel? pteridofitos y gimnospermas. Las plantas sin flores. Las pteridofitas es cierto, no tienen flores. Te falta uno. Y gimnospermas. No, gimnosperma es sin fruto. Estamos sin flores. Ya, bueno, ya me has dicho uno, te la voy a pasar. Briofitas. Briofitas, ya, justo, ¿ves? Justo a tiempo, iba a pasar a otra. Ya, las briofitas y las pteridofitas. Las plantas que viven en zonas muy húmedas, Daniela. Biofitas. Las briofitas. En muy húmedas son las briofitas. Son ejemplos de gimnosperma. Ejemplo de gimnosperma. A ver, Austin. Ya, ejemplos de gimnosperma. A ver. A ver, ¿quién se acuerda? Los pinos y el cedro. El cedro y el Los ciprés. pinos y el cedro, el ciprés también son prácticamente aquellas plantas que son para la industria, ¿no? Necesitamos de madera para poder hacer nuestra camita, la silla, la mesa, la necesitamos, ¿ya? Si no lo notaste, anótalo, no lo olvides. Vamos a ver, señala qué organismos componen al reino plantae. Señala que aquí ya, Austin, facilito. Ya, señor, ¿qué organismo compone el reino plantae? Plantas. Plantas.
Seguimos, Leonel. Las plantas proporcionan alimento y abrigo a muchos organismos. Son uno de los grupos productores. Ah, me olvidaba. A las plantas se le conoce como seres productores. ¿Ya? Productores, porque van a producir. Son productores. En la cadena alimenticia, el rol que cumplen en la cadena alimenticia son productores. ¿Ya? Me olvidaba mencionarles esto. Más importantes de la Tierra, porque todas tienen la capacidad de realizar el proceso de la fotosíntesis. Natsumi, ¿qué nutrición tienen las plantas si son capaces de realizar fotosíntesis? La autótrofa. Autótrofas. Estrella, ¿cómo se llaman los tejidos vasculares? Xilema y floema. Xilema y floema, A y B. Muy bien. Seguimos. A ver. Matías, pertenece a la división de las briofitas. Los musgos. Los musgos, muy bien. Seguimos. Aquí. Joana, los helechos pertenecen a la división de... ¿Los helechos a quién pertenece, Joana? Pertenecen a los... A los... pteridofitas. A las pteridofitas. Muy bien, a las pteridofitas. Ahí está. Asterix, son plantas de tamaño pequeño. La número 7. Son plantas de tamaño pequeño y crecen en zonas húmedas. Húmedas nada más. Briofitas. Las briofitas en zonas muy húmedas. Ah, no, pero tamaño pequeño. Tamaño pequeño sí son briofitas, porque las pteridofitas son de medianas. Tienes razón, las briofitas. Tienes razón, no había leído bien. Ya casi digo otra cosa. Kenia, siguiente, en la número 8. A ver, dice, pertenece al grupo de vegetales que tienen flores y fruto. Flores y fruto. Kenia. Mis meteoritas, pteridofita. Ya, ellas no tienen flores ni frutos. Son las más evolucionadas. Si tienen flores y frutos, son las más evolucionadas. A ver. Mis labriofitas. No, las briofitas son las menos evolucionadas. Kenia, no me has anotado. A ver, ¿qué me dice Sebastián? Ya son las geospermas, ¿Las quién? mis. No te entiendo. A, B, C, D. A. La A, la gimnosperma. ¿Qué me dice Hideki? ¿Estás seguro que es la A? Gimnosperma. ¿Yo puedo responder? Le he preguntado a Hideki. ¿Quién se está desactivando? Creo saber quién es, pero no lo quiero decir. Hideki, ¿estás de acuerdo con Sebastián que es la gimnosperma? Sí, mis. Sí, es la gimnosperma. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice Jeremy? ¿Está de acuerdo que es la gimnosperma aquella que tiene flor y tiene fruto?
Sí, Miss. Sí, está de acuerdo. Van 3 que están de acuerdo. A ver, ¿quién me dice lo contrario? Miss, yo. Angiosperma. Yo, Miss, angiosperma. Perna. Son las angiosperma. Son las angiosperma. La gimnosperma tiene flor, pero no tiene fruto. Anótenlo, por favor. No tiene fruto. ¿Ya? Entonces, la gimnosperma sí tiene flor, pero no tiene fruto. A ver, tipo de planta menos evolucionada, no presenta tejido vascular. Anthony Marín. Briofita. Las briofitas, muy bien, las briofitas son las menos evolucionadas. Las más evolucionadas son las angiospermas. En la número 10 hay una palabrita nueva, pero de todas maneras te la voy a mencionar. A ver, José dice aquí, las plantas superiores son plantas superiores, ¿ya? Plantas superiores que poseen envoltura floral. Plantas superiores que poseen envoltura floral. ¿Cómo se llama? Poseen envoltura floral. Hace un ratito habíamos hablado de las cotiledonas y las monocotiledonias, ¿cierto? En este caso, dice, las plantas que poseen envoltura floral en sí son aquellas que tienen clorofila, también están las briofitas, están las pteridofitas, están las gimnospermas y las antofitas. ¿Ya? En este caso hay varias, a ver, están las clorofitas, las briofitas, las pteridofitos, las gimnospermas y las antofitas. Pero me están preguntando por superiores. De todas ellas, ¿cuáles son las superiores? Las gimnospermas. Ajá, las gimnospermas. Las gimnospermas son las evolucionadas. Las angiospermas son más evolucionadas que las gimnospermas. O sea, envoltura floral lo van a presentar todas las que tienen acá. Las clorofitas, las briofitas, las pteridofitas, las gimnospermas, las antofitas, todas presentan envoltura floral, todas. Pero las más evolucionadas en este caso, las superiores, son las gimnospermas. ¿Ya? La número 11, acá voy a preguntar a Joaquín. Los pinos, abetos y restos de plantas leñosas son el grupo de... Antofitas. Hemos hablado de las antofitas, acá sí hemos mencionado, pero durante todo el curso del tema del día de hoy no hemos hablado. Gimnospermas. Las gimnospermas. Seguimos. Ángele, las plantas que presentan un pigmento verde es llamado ese pigmento. Clorofitas. Clorofitas. A ver, el pigmento, ¿cómo se llama? Clorofita es un tipo de planta, pero el pigmento, ¿cómo se llama? Por ahí va su nombre. Clorofila. Clorofila. Ese pigmento se llama clorofila. Anthony Escobar en la número 13. Las plantas superiores que no poseen envoltura floral se denominan... Vamos a dar pase, vamos a... Un ratito, Anthony, un ratitito, papi.
Vamos a darle pase a ver porque ya se está desactivando ya no una vez, sino varias veces. Así que le voy a dar pase para que me responda. Dime a ver. Yo mismo. La planta superior que no posee envoltura floral se denomina Ujú. ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? Tú me has dicho yo te he dado pase. Estaba preguntando a Antonio Escobar. ¿Ya ves? Abel. mis biofritas. No. Biofritas. Las briofitas no son superiores. Aquí tenemos dentro de las plantas superiores a dos plantas, la angiosperma y la gimnosperma. Son plantas superiores, pero al mencionarme que no poseen envoltura floral, estamos hablando de las antofitas, ¿ya? Las antofitas son aquellas que no poseen envoltura floral. Seguimos. Donde me quedé estaba por atrás. Estaba con, ya pregunté aquí. Luana, las células de las plantas que poseen núcleo, ¿cómo se llaman? Estaba Luana acá, ya no la encuentro. Luana. Creo que se salió, no la encuentro. Estaba aquí, dije Luana y se salió. A ver, vamos a preguntar, a ver aquí, ¿ya? Desde atrás hacia adelante. Ahora sí, Anthony. Anthony Escobar. Las células de las plantas que poseen núcleo se denomina. Las que sí poseen núcleo, ¿cómo se denominan? En la 14. Anthony. Andrew, ¿cómo se denominan las plantas que poseen núcleo? Las células, perdón, las células que poseen núcleo. Si no me contesta Andrew, me va a responder Angeline. Las células que poseen núcleo, ¿cómo se llaman? Andrew se quedó en congelado. ¿Qué dice Angeline? Las células que poseen núcleo es las procariotas. ¿Las quién? ¿Me escucha? Sí. Ya. Las células que poseen núcleo son las procariotas. ¿Las procariotas? A ver, ¿qué me dice Joaquín? ¿Estás de acuerdo que son las procariotas? Sí, Miss. Sí, está de acuerdo. Anthony Marín, ¿está de acuerdo que son las procariotas las que poseen núcleo? No, ¿Cuáles son? eucariotas. Muy bien, las eucariotas. Procariotas son las que no presentan núcleo y eso era el reino Monera. Las plantas sí presentan núcleo, por lo tanto se llama eucariotas. Jeremy,
Las plantas poseen una organela citoplasmática llamada Hideki. Las plantas que poseen una organela citoplasmática es llamada ¿cómo se llama la organela citoplasmática de la planta? Daniela, ¿cómo se llama? Cloroplasto, claro, sí lo mencioné, lo dije. Y dentro del cloroplasto se encuentra la clorofila que me va a ayudar a realizar la fotosíntesis. Tienen que anotar, cuando yo les digo algo, tienen que anotarlo. Sebastián, la número 16. Es un tejido vascular que transporta la savia elaborada. La clorofila, Miss. Kenia, la misma pregunta. Me voy a ir en las manitos alzadas. En las manitos alzadas voy a preguntar. Dago. Es el tejido que transporta la savia elaborada. Ya, Miss, son dos, pero aquí solo hay una. Claro, porque te están diciendo la savia elaborada, no la savia bruta. Ah, la elaborada. Me has dicho que son dos. Una es para transportar la savia bruta y una para la savia elaborada. ¿Cuál será? La clorofila. Mira, tienes la respuesta y me dices otra cosa. ¿Cuál era tu respuesta de las dos que era? Era el floema. Entonces, el floema transporta la savia elaborada. ¿Y el xilema? La savia bruta. Claro, pues, por eso te decía, una de ellas, no te he dicho otra. Dice, la savia bruta, entonces abajo en la 17 será el xilema. A ver, los helechos, Gabriel, los helechos que producen esporas para reproducirse pertenecen al grupo. Pteridofitas. Los helechos pertenecen a las pteridofitas. Joana, las plantas son capaces de transportar materia inorgánica a través de... ¿A través de quién? De la respiración. En la respiración, a ver, las plantas son capaces de transportar materia inorgánica. No, materia inorgánica. Perdón, he leído mal. Transformar materia inorgánica en orgánica. Recuerda que entra por abajito, pasa por un conducto, llega a un lugar, llega el rayo de la luz del sol, algo sucede ahí y se convierte. ¿A través de quién? ¿Qué realiza? ¿Qué actividad realiza la fotosíntesis? La fotosíntesis, Jordani, ¿la fotosíntesis se realiza dónde? Dime, la fotosíntesis se realiza en las hojas. En las hojas, muy bien, tareita. Voy aquí a la tareita, voy adelante. Austin, las plantas menos evolucionadas que no presentan tejidos vasculares. Ya, son las briofitas. ¿Briofitas qué? Hay dos briofitas. Briofitas. Apura,
apura, se va el tiempo. Musgos. Briofita musgo. Romina, las plantas superiores que poseen envoltura floral. Las gimnospermas, girasol. Pero el girasol no es un gimnosperma. Entonces, mi sería angiosperma y... Rosa. Ya, recuérdense que el girasol es una angiosperma, no es una gimnosperma. Ya, la gimnosperma, recuérdense que está el pino, el ciprés, el abetos, están esos, ¿ya? El girasol es una flor y eso lo vamos a encontrar en las angiospermas. Leonel, son una briofita y un angiosperma respectivamente. La B, Miss, musgo y girasol. Musgo y girasol. Natsumi, los helechos pertenecen a la división La A, pteridofitas. pteridofitas. Estrella, el grupo de las plantas más evolucionadas. Son las angiospermas. Angiosperma. Muy bien, ahora sí hemos terminado nuestro texto. Estiramos nuestro texto bien resaltado para poder hacer nuestra tomita captura tal cual. Muy bien, a la 1, a las 2 y a las... Estira, yo no he dicho medio texto. Estira tu texto. Claro, estira tu texto. Muy bien, estira. Hay textos sin resaltar, ¿ah? Ajá, estoy observando. Y me han puesto en el reino, no sé qué reino me han puesto. 1, 2 y 3. Estira tu texto, estira tu texto. Ahí, estira tu texto. 1, 2 y 3. Muy bien, mis niños preciosos. Gracias por conectarse. Los felicito a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Miss. A usted. Nos vemos. Bye.